Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien ahí? Sí, profesor, buenas noches. Escucha. Hola, buenas noches. Disculpen la demora, pero no me habilitaban. Así que estuve desde el cuarto esperando acá hasta que contactamos a alguien. Bueno, si les parece, arrancamos. ¿Cuántos están hoy? 21. Bueno, mientras se escuche, está perfecto. Ahí está. Bueno, buenas noches nuevamente. Disculpen que estoy ahí medio congestionado, así que es solo eso. Vamos a tratar de dar lo mejor posible. Si no se escucha o no se entiende, me avisan y empezamos de nuevo. Bueno, nosotros habíamos quedado en la última clase, básicamente, en lo que era la estructura del mercado de capitales. Habíamos explicado los modos de captación y dijimos que íbamos a empezar a analizar cómo funcionaba la cuestión del mercado primario, la cuestión del mercado secundario, pero básicamente a través de qué vía se realizaba esto, que era el tema de la securitización. Y ahí ya tenían ustedes los apuntes para analizar lo que eran las tres clases básicas de securitización y lo que se conoce como, entre otras clases de securitización, como securitización sintética, en donde ahí ingresábamos de lleno a lo que eran los contratos derivados, básicamente en sus tres formas, o cuatro, que serían los futuros y los forwards, las opciones y los swaps. Hoy vamos a tratar de explicar un poquito de eso, así seguimos adelante. No sé si vamos a llegar a analizar lo de, bueno, quizás sí, un poquito lo de las acciones, cómo se hace para saber el valor real de las acciones y el valor nominal, y cómo sabemos si tenemos que emitir con prima de emisión o no. Una vez que veamos cómo venimos con la cuestión. Habíamos dicho nosotros básicamente que había dos grandes grupos en la cuestión del mercado de capitales. Siempre la captación es directa, es decir, de la unidad deficitaria hacia la unidad superavitaria, es decir, el público ahorrista o inversor, y eso se desempeñaba en dos mercados, ¿sí? El mercado primario, que era el de colocación, y en el mercado secundario, que era el de cotización. En el primer segmento, que era el mercado primario, íbamos a ver básicamente un contrato que se llamaba, o se llama, no se llamaba, de underwriting, en sus tres formas básicas, por más que haya más de esas formas, ¿sí? Que era Bessie Fords, a plazo y a term, ¿sí? Y a, pucha, no me sale el último. Eso se daba como contratación underwriting, que va a participar también en el proceso de lo que se denomina securitización. Nos vamos a ir un poquito antes al underwriting, o concomitantemente al underwriting, para saber, en firme era el que me había olvidado decir del underwriting. Vamos a analizar cómo son esas tres funciones de la securitización, para después pasar a lo que sería la securitización sintética, y en un segundo segmento aparecía lo que era el mercado secundario o de cotización, en donde ahí estaban directamente, aparecían lo que eran las operaciones bursátiles. Entonces, en un primer segmento vamos a analizar las operaciones del mercado primario, y en un segundo segmento vamos a analizar las operaciones del mercado secundario, que eran lo que habíamos mencionado como operaciones bursátiles de contado, ¿sí? 24, 48, 72 horas, o a plazo, que era el report o raporto o pase, caución bursátil, comisión y la opción bursátil. En la medida que sea posible. No tenemos que olvidarnos también que este segundo segmento
hay que darle mucha bolilla también a lo que es el mercado asegurativo, porque no lo van a ver nunca más, si no lo ven acá, a la ley 17418 y a sus normas de estructura, como la 22.400 o la 20.091, y también derecho industrial y derecho al transporte, con lo cual creo que ese transporte empezaron a ver. Pero como se habrán dado cuenta, es un programa bastante extenso el de la segunda parte, con lo cual hay que meterle un poquito más de horas que al de la primera, porque si no, no van a llegar. Dicho esto, nosotros decíamos que básicamente la securitización era un procedimiento de ingeniería financiera, mejor dicho, económica, por el cual nosotros lo que hacíamos con un grupo de activos que no eran líquidos, los convertíamos en activos líquidos, en un activo líquido por vía de un procedimiento que se conocía como la securitización. ¿En qué consistía la securitización? La securitización consiste justamente en someter por vía de un vehículo a esos activos y líquidos. ¿Cuáles son los activos y líquidos? Aquellos que son cobrables después del año. Es decir, sería lo que se conoce con el nombre en los estados contables como activo no corriente. ¿Sí? Esos activos no corrientes que son ilícitos, y líquidos, reitero, como consecuencia de que su fecha de pago es posterior al año, a mí, ¿por qué puede haberse desempleado? Y porque financié la venta de camiones, porque financié la venta de casas, porque financié la venta de lo que sea. Entonces yo puedo tener un segmento de créditos que venzan después de ese año y que básicamente puedan tener como vencimiento los 5 años, o los 10 años, o los 15 años, o los 20 años, de acuerdo a cómo sean las garantías que se constituyeron con relación a ese crédito. Dicho esto, entonces nosotros, ¿cómo hacemos para convertir un activo? ¿Cómo hacíamos para solucionar ese descalce o mismatch que se producía entre el crédito y líquido que vence a 5, 10, 15 o más años con relación a la necesidad de plata que necesito, que íbamos a denominar cash flow, en relación a los ingresos de la empresa que yo los necesitaba para aplicar o al giro ordinario del negocio o para expandirme o tomar algún otro tipo de política organizacional. Ahí es donde aparecía la securitización, que consistía justamente en convertir en un título, securitization o titulización, convertir en un título sobre esos activos y líquidos para para salir a venderlos y que los ahorristas compren esos títulos y ahí aparece el dinero líquido que yo necesito para aplicar. Claro, ahí vamos a estar en presencia de nuevo de la pregunta respecto a si yo quiero convertir en socio al sujeto que me va a prestar la plata o si lo quiero convertir en tercero que solamente es prestamista de plata. Entonces, básicamente todos los procesos de securitización radican en no convertir a los sujetos en la estructura, en las tres formas de estructura, en no convertir al sujeto en socio. Es decir, yo no emito un certificado de participación societaria, sino lo que hago es emitir un certificado o un título de participación con relación a los activos ilíquidos que se tienen que cobrar, que no es lo mismo. Entonces ahí aparecen las tres formas de securitización básicas o conocidas, que serían la denominada en primer término pass-through, la segunda, que se conoce con el nombre de asset-backed bond, y la tercera, que se conoce con el nombre de asset, ¿sí? Perdón, pay-through securities. Entonces, reitero, número 1, pass-through. Número 2, ABB o Asset Backed Bonds, es decir, emisión de bonos garantizados con los activos. Y la tercera, el pay-through. Vamos a explicar básicamente cómo operan esas tres para desembocar en lo que es la securitización sintética y ahí ya mandarnos a derivados, así podemos adelantar temas. Y ustedes conocen lo que son los activos financieros derivados. La primera
la primera forma de funcionamiento de la securitización, que es el pass-through, recuerden ustedes, implica esto, implica que el tenedor del crédito, aquel que necesita la plata, aquel que es el titular del crédito ilíquido, por vía de un vehículo securitizador, es decir, lo saca del activo, lo manda a un patrimonio de afectación, que va a ser un fideicomiso, ese crédito lo va a vender o lo va a ceder, generalmente el vehículo que se utiliza es la cesión de créditos, lo va a mandar a un patrimonio y sobre esos activos se van a emitir títulos. ¿Estamos? Esos títulos que se emiten y que se venden a terceros, que son los ahorristas, ¿sí? Van a generar fuente de ingresos, con lo cual esa plata que ingresa como consecuencia de la venta de los títulos que están garantizados en los activos ilíquidos, se le otorga, obviamente, al acreedor que tenía los créditos ilíquidos. Ahora, ¿cómo se pagan esos títulos? Cuando nosotros decimos que el activo sale el crédito ilíquido sale del activo, significa también que este título de deuda está fuera del patrimonio del acreedor, por ende, no registra en sus estados contables ni el activo ni el pasivo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como todo eso está manejado en un espacio que se conoce como patrimonio de afectación, que generalmente es por vía de un fideicomiso, los ingresos que, sigan esto, los ingresos que provengan de la venta de los títulos ingresan al fideicomiso y el fiduciario se encarga de cobrar la comisión y se lo envía al acreedor del activo ilíquido, que ya se desprendió. ¿Estamos? Pero ¿qué va a pasar? Ahí vamos a asumir una deuda. Tenemos que cumplirle a los terceros que nos prestaron plata por vía de ese título de deuda. Entonces, ¿cómo le cumplimos? Bueno, perdón, se me cayó la lapicera, por eso me corrí. A esos acreedores, que son tenedores de los títulos de deuda, les vamos a ir pagando a medida que vayan venciendo los activos ilíquidos. Es decir, con los ingresos de los activos ilíquidos, con el pago de los activos ilíquidos, se toma esa plata, el administrador, que generalmente es un fiduciario, descuenta su comisión y le va pagando a los tenedores de los títulos de participación. ¿Se entiende? ¿Por qué se conoce o por qué de allí deriva lo de pass-through? Porque pasa directamente el ingreso del activo ilíquido, el cobro del activo ilíquido pasa, se administra y directamente va a pagar el título de deuda. Por eso es pass-through. ¿Sí? Hay un pase de flujos de fondo. Ingresa el flujo de fondo del activo ilíquido, obviamente porque venció y los deudores tienen que ir pagándolo. Ese flujo de fondos que ingresa automáticamente se administra, se cobra la comisión y sirve para enviar la plata al tenedor del bono. Por eso generalmente esta forma de securitización se hace por vía de certificados de participación, como ocurre con los fondos comunes de inversión, más o menos parecido a eso. ¿Sí? Entonces ese es pass-through. Esa es la característica del pass-through. Aquel fondo o flujo de fondos que proviene directamente del activo ilíquido que se va cancelando, pasa por el pequeño patrimonio de afectación y directamente se va para cancelar ese título de deuda. ¿Por qué es importante el pass-through? No solamente por ese traspaso que se provoca de flujo de fondos, que va desde el activo ilíquido a los tenedores de los bonos, sino también porque todas esas operaciones no se vinculan y no se vuelcan al patrimonio del acreedor originante. ¿Estamos? El acreedor originante era el acreedor de los activos ilíquidos, que los vendió o los cedió, obviamente todo esto a título oneroso, porque él necesita la plata. Hasta acá vamos, entonces, no figura en el activo, características del pass-through, no figura en el activo ilíquido, y no figura en el pasivo los títulos de deuda emitidos para cancelarse con esos activos ilíquidos. ¿Se va entendiendo? Entiendo que esto es triste, Trujillo, pero bueno, es la vida. Vos pensaste que ibas a pasar No, laissez iba a faire, decir laissez al passer. principio
Iba a decir al principio que lo felicitaba a usted y a Me Oscar, parece muy bien. Mirá que bien. pero arrancó muy rápido la clase. No, para Sí, porque nada. habíamos perdido como 4 minutos por lo menos. Hasta Agustín está contento que perdió Boca. No sé, qué sé yo. Ay, Dios. Se viene el sabalero, me pone Matías Frontera, que debe ser, obviamente, hincha de Boca. Y bueno, si perdemos con el sabalero, hay que conformar que salga campeón por primera vez. Siempre vamos a buscar alguna excusa. Aguante Aldo Civi. Bueno, hasta acá vamos. ¿Se entendió esta fórmula? ¿Se entendió el pass-through? ¿Qué es lo que tiene de divertido? Nada. ¿Qué es lo que tiene de características? Todo esto que acabamos de explicar. Que aquel activo ilíquido que se encontraba en el activo no corriente del acreedor, el acreedor ¿qué hace? Lo cede por vía de un vehículo, lo cede, lo vende, ¿sí? El acreedor originante lo vehiculiza y lo manda a un patrimonio de afectación para que sobre ese activo ilíquido se emitan los títulos. Fíjense que acá implícitamente estamos hablando de una garantía. ¿Por qué? Porque los nuevos títulos emitidos como consecuencia de la titulización están garantizados con los ingresos o con los futuros ingresos de del activo ilíquido, ¿sí? Del crédito no vencido. Por eso se llama pass-through. Acá directamente toda la plata que ingresa de la cancelación de los activos ilíquidos va directamente para cancelar la deuda con los terceros, con los tenedores de deuda. La segunda forma de titulización o de securitización es la ¿Le puedo que se hacer una denomina... pregunta? Sí, Y el deudor cedido, por ejemplo, porque yo me imagino el ejemplo de las hipotecas o de los planes de ahorro, ¿no es cierto? sí. El titular no se entera de nada de esto. No, sí, hay que comunicarle la sesión. Pero lo que pasa es que Ah, generalmente esas sesiones se publican. La sesión se realiza por instrumento público, se publica o en el boletín oficial o en un diario de mayor tirada, y además se le comunica que ya al acreedor al que le tiene que pagar es el fiduciario y no el acreedor originario. ah. Ahí Y eso siguen se los hace efectos de siempre la con el sesión, ¿eh? contrato se hace siempre con un contrato de, ¿cómo es que se dice? De underwrite. De ¿Esto o underwriting, no? y hay veces que sí. El underwriting sirve para hacer la segunda parte, ¿eh? El underwriting Mm, sirve para colocar. El underwriting, ya sea en plazo, en firme o al mejor esfuerzo, es para decir esto. Carolina, a ver si mm, se entiende. Nosotros necesitamos ampliar nuestro patrimonio, activos líquidos por 100.000 pesos. ¿Estamos? sí, Esos 100.000 pesos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a emitir 100.000 títulos de valor nominal, ¿cuánto? Valor nominal 1, porque 100.000 títulos de valor nominal 1 me hacen un peso, me implican tener 100.000 pesos. ¿Estamos? sí. Cuando digo títulos no estoy diciendo acciones, estoy diciendo títulos de deuda. Puede ser obligaciones negociables. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que yo hice toda esa emisión, eso se conoce con el nombre de emisión, esos títulos hay que salir a venderlos. Bueno, ¿en quién confío para salir a venderlo? Con alguien que tenga expertise, con alguien que conozca la lex mercatoria. ¿Quién es ese? El underwriter. ¿Y qué hace el underwriter? Ofrece en firme, a plazo o a mejor esfuerzo, que son las básicas, venderle o colocar esos títulos a otros sujetos. Entonces, él, como conoce los inversores porque es intermediario y se dedica a eso, coloca eso. Pero te das cuenta que nosotros estamos en una primera parte, por eso el proceso de securitización es un proceso. No es que decimos, che, vamos a emitir 100 títulos y los vamos a vender. No. Arranca con la selección de los activos ilíquidos. Esos activos ilíquidos se ponen en un vehículo para que salgan del patrimonio por vía de una cesión o venta o fideicomiso. Alguien que los administre, por eso se conoce como acreedor originante. Después va a haber un administrador que es el que se encarga de cobrar esos activos ilíquidos. Ese primer segmento se realiza con sesiones de crédito, realizadas en instrumento público, y además, obviamente hay que notificar las sesiones. Esas sesiones hay que notificárselas, como bien vos decís, ¿a quién? Al deudor cedido, porque el deudor cedido ahora
va a tener que pagarle al administrador de esos fondos, de esos activos. ¿Estamos? Ajá, ok. Sí, sí. Si no, estaría incumpliendo si le pagase al acreedor originante, estaría satisfaciendo la deuda y ahí no hay negocio para nadie, obviamente, porque estaría pagando mal a alguien o estaría cobrando mal a alguien. En este caso estaría cobrando mal el acreedor originante que ya supuestamente se lo desprendió del patrimonio. Entonces, en ese primer segmento va a aparecer el pass-through. En el segundo segmento es el asset backbones. El asset backbones, es decir, los activos. Asset significa activo, ¿sí? A-S-S-E-T. Asset. Por eso se llama asset backed. Backed es garantizado. Backed es como sostenido, como respaldado. Sería backed. Bones, bonos respaldados en activos. En el asset backbones, ahí lo que se genera es una titulización, pero esos títulos, ¿qué generan? Esos títulos de deuda, ¿sí?, están garantizados con todo el patrimonio del emisor. Es decir, la empresa cuyos activos ilícitos, sigo con los ilícitos, con los activos ilíquidos, ¿sí?, con los activos ilíquidos se quedan los créditos ilíquidos en su patrimonio, con lo cual ahí ya hay una diferencia entre el pass-through y el asset backbones. ¿Por qué? Porque todo impacta sobre el patrimonio. El activo ilíquido queda en el patrimonio como activo no corriente, y esa emisión de títulos de deuda, los bonos garantizados con activos, con todo el patrimonio, se ponen, o mejor dicho, se emiten garantizados con todo el patrimonio, pero hay otra característica, no solamente que no salen del patrimonio los activos ni los pasivos, sino que los ingresos que provienen del flujo de fondo de los activos y líquidos ingresan al patrimonio y no necesariamente tienen que ser afectados a pagar esos bonos. Cualquier ingreso patrimonial del acreedor originante puede servir para cancelar esos títulos de deuda. Entonces, la diferenciación de esto, generalmente sobre estas cuestiones, empiezan a aparecer los que se conocen como los colaterales o garantías colaterales para justamente garantizar que esos títulos puedan ser pagados. Y la tercera clase, que es una variante, es el pay-through. ¿Sí? ¿Por qué es pay-through? Porque el pay-through lo que hace es que mantiene en el patrimonio, es una variante de las dos anteriores, mantiene en el patrimonio el activo ilíquido y mantiene en el patrimonio el pasivo emitido, pero utiliza solamente los créditos ilíquidos del pasivo, los créditos ilíquidos del activo no corriente para cancelar esos bonos. Es decir, ¿qué hay? Ahí habría como un pass-through, pero en el patrimonio. Por eso se llama pay-through. Mantiene en el patrimonio la titulización, mantiene los créditos, mantiene los pasivos en el patrimonio. ¿Qué significa? Que eso te aumenta el pasivo y te aumenta el activo, obviamente, pero solamente se paga con los ingresos que provienen de los activos y líquidos, que era la característica del pass-through. ¿Estamos? Básicamente esas son las tres formas. Eso está aplicado ya se lo subimos nosotros en el campus virtual y también se lo dimos por vía del documento. Dicho esto, estas son las formas básicas, después aparecen muchas otras formas, pero básicamente aparece una nueva forma que se conoce como el nombre de securitización sintética. De eso también tienen un apunte de alegría, Héctor, que se conoce, ahí lean cuando dice securitización sintética, y van a ver que es una forma de securitización sintética porque es una derivación de la primera securitización. Es decir, sobre activos securitizados aparece una segunda securitización, y es como que se comprime el camino de la securitización y es como que se vuelve a titulizar un crédito titulizado. Pero esto explicado a grosso modo, porque en términos técnicos, la securitización sintética
se refiere a la creación sintética de nuevos activos. Por eso los contratos derivados o instrumentos financieros derivados son delicados. ¿Sí? Son delicados, ¿por qué? Porque hoy tenés el activo y el día de mañana tomaste una errónea decisión y no lo tenés más al activo. Entonces, el activo derivado, el contrato derivado, es un contrato. Yo voy a acompañar conseguí unas revistas donde yo había escrito sobre esto, se los voy a subir al campus virtual, porque las tenía, no las encontraba y las pude encontrar. Sobre lo que son los contratos derivados y las clases de derivados, así que no se preocupen. Básicamente se dice, o se conoce con el nombre de securitización sintética, porque se crean sintéticamente nuevos títulos sobre otros activos financieros. Entonces, los instrumentos financieros derivados serían, ¿sí?, activos que derivan de activos subyacentes. Es decir, activos subyacentes, activos que pueden ser acciones, que pueden ser índices meteorológicos, que pueden ser commodities, que pueden ser otros contratos, ese activo le da nacimiento sobre ese activo, se emite o se deriva otro instrumento financiero. Entonces, por eso se llama instrumento financiero derivado, porque toma un activo subyacente como base y sobre ese activo subyacente deriva otro. Esos contratos, que se denominan instrumentos financieros derivados o derivatives o financial derivatives, básicamente tienen tres formas, o se clasifican en tres formas, /4. Primero, bueno, van a ver ahí que el activo subyacente se conoce con el nombre de underlying assets, para que ustedes vean, underlying justamente significa eso, subyace, ¿sí?, que descansa, que subyace sobre otro activo financiero. Básicamente las formas de contrato derivado son tres: los futuros o forwards, futures o forwards; 2, las opciones; 3, los swaps. Ahora están empezando a entender muchas veces por qué se habla de que el activo, las reservas del Banco Central son en swaps, por qué el dólar futuro, ¿sí? Todos esos son activos derivados, son instrumentos financieros derivados. Los explico brevemente y después ustedes lo van a poder leer de los artículos. Vamos a explicarlos con ejemplos, en la medida de lo posible. Dijimos que teníamos los futuros o los forwards. Los futuros o los forwards son contratos de compraventa a término, ¿sí? Ustedes recuerdan cuando fueron a contratos que las compraventas podrían ser de muchas modalidades, pero había una que era una compraventa a término. ¿Y qué es la compraventa a término? La compraventa a término es que que se vende a un plazo, y en ese plazo, ¿el término qué era? El vencimiento del plazo, ¿sí? Esto es obligaciones. El término era el vencimiento del plazo. Compraventa a término significa que es una compraventa a futuro, es una compraventa de ejecución diferida, ¿está? Y como sabemos, la compraventa, ¿cómo es? Bilateral, onerosa, conmutativa. Y puede ser diferida, ¿sí? De ejecución diferida. ¿Qué significaba de ejecución diferida? Que las prestaciones recién tenían que ser cumplidas en un momento futuro, en un plazo, con un vencimiento. Entonces, en las compraventas a términos, ¿cómo qué, por ejemplo? Y si ustedes ingresan ahora al MATBA, el mercado, ¿no?, a término de Buenos Aires, los cereales se venden a término. Todos los cereales se venden a término. Trigo, soja, maíz, girasol, sorgo, centeno, cebada, todos los que ustedes quieran. Todos esos que comercializa la República Argentina, todos esos se venden a término. Y el mercado a término de Buenos Aires, ¿sí?, es de cereales. Pero también, ¿de qué hay mercado a término? De carne. El Liniers, cuando ustedes hablan, che, ¿cuánto sale el valor? Voy a ver a varios que seguramente están familiarizados con esto. ¿Cuánto sale el valor del novillito en pie para alquiler, para arrendamiento de un campo? Bueno, todos esos índices salen del mercado de Liniers, que es el mercado de carnes. El de cereales, no solamente está el MARVA, después también hay cotizaciones de pizarra, ¿en dónde?
en los puertos. Entonces va a aparecer Rosario, Buenos Aires, que ¿quién? O Bahía Blanca, que son los 4 que más mueven generalmente, que son los que tienen calado como para poder cargar cereal. Si no, no se puede, si no se queda el barco ahí nomás, ¿sí? Porque estos cargan toneladas y toneladas, no es que... ¿Y a qué les va a sonar esto? A Vicentín les va a sonar. Les va a sonar a varias cuestiones más. Entonces, ¿vieron cómo el derecho comercial es realidad? Miren qué frase para un artículo. El derecho comercial es realidad. ¿Sí? Y no hay nada más duro que la realidad, como dicen las puertas Pentágono, ¿no? Más dura que la realidad. Así que imagínense lo que deben ser las puertas Pentágono. Dicho esto, decimos que los futuros son una compraventa a término. Cuando veamos mercado bursátil, vamos a ver que todas las operaciones que dijimos bursátiles a plazos son compraventas a término. Al igual que las de contado, porque también tienen un término. ¿Tá? Pero en definitiva, todas figuran en torno se basan en torno a la compraventa a término. Cuando hablamos de los futuros o forwards, la única diferencia entre futuros o forwards, si no se nos duerme Antonini, es que el futuro es un contrato estandarizado que opera en mercados estandarizados. ¿Qué significan contratos estandarizados? Que los contratos son estandarizados en cuanto a la cantidad, al precio y al vencimiento. ¿Sí? Dicho eso, el contrato de futuro o forward es el mismo, nada más que los futuros operan en mercados estandarizados y los forwards operan en mercados que son limitados, particulares, o como que se conocen con el nombre de OTC, que sería over the counter, o como se conoce con el nombre de sobre el mostrador. Over the counter significa eso. Over, sobre, de, el sería counter, mostrador. ¿Estamos? ¿Viene bien hasta ahora? ¿Se viene entendiendo? Extrabursátil, ahora después vamos a explicar. Exactamente, también podría ser extrabursátil. Esa sería la definición técnico-económica del over the counter. Bien, que podría ser asimilable al MAE, ¿no? Al mercado abierto electrónico, que también es extrabursátil, porque no opera en un mercado bursátil particular. Más allá de que no hay descentralización. Vieron que ahora está todo centralizado en determinados. Si puedo encontrarlo, tengo un videíto o un PowerPoint de una charla que se dio sobre mercado bursátil, sobre cómo está operando todos los partícipes del mercado y cómo los fondos FIMA y todo eso, pero lo voy a buscar a ver si lo encuentro y lo volcamos. Sigo. ¿En qué consiste entonces el contrato de futuro? El contrato de futuro consiste en una compraventa futuro, en el cual yo, en un futuro determinado, me obligo a entregar la mercadería que estoy vendiendo, los contratos de venta de cereal, supongamos. ¿Saben lo que son los commodities, no? Commodity significa mercancía en inglés, pero los commodities son las materias primas sin elaboración o con escasa elaboración. Ojo que dentro de commodities ingresan muchas cosas. Cuando hablamos de commodities ingresan, por ejemplo, los cereales son commodities. El jugo de naranja es commodity. La miel es commodity. La lana es commodity. La tela de jean, base, todo eso es commodity, porque todos los jeans salen de esa tela. Después le pondremos una marquita diferente, lo lavaremos un poquito más, lo haremos un poquito más finito, pero la tela de jean es commodities. El petróleo es un commodity. ¿Sí? El WTI o el Brent y todas esos son commodities. El cacao lo dijimos, la lana, el oro, la plata, el zinc, el aluminio, todo eso son, ¿sí? El cobre.
¿Qué más hay de commodities? Bueno, lana lo dijimos. Todo lo que se les ocurra. ¿Sí? Fíjense, exacto. Todo eso van a ver que aparece como negociaciones de commodity en los activos. Si alguna vez leyeron un diario, por ejemplo, como El Cronista, y abren así la página al medio, generalmente tienen todo un cuadro lleno de numeritos que nadie entiende nada. Esos numeritos que nadie entiende nada, hay gente que sí lo entiende, obviamente. Por eso le va tan bien. Entonces, como sí lo entienden, van a ver ahí que hay cotizaciones de acciones, hay cotizaciones de commodities, hay cotizaciones de fondos comunes de inversiones. Todo eso es información financiera. Básicamente de lo que estamos hablando ahora es que toda esa información financiera, ¿a quién le sirve? Al inversor. A aquel que quiere, que tiene plata ahorrada y quiere depositarla en algo que le rinda mucho más que tenerla en una casa, que tenerla en cosas muebles o tenerla en una inversión en plazo fijo en un banco. Porque siempre le va a dar más que un fondo que en las inversiones tradicionales bancarias. El tema es que en estas operaciones de acá, la mayoría son todas operaciones de riesgo. ¿Sí? Por eso hay una regla, un principio. A mayor riesgo, mayor ganancia. Pero a mayor riesgo también mayor pérdida. Y a mayor riesgo también mayor tasa de interés. ¿Estamos? Entonces, ojo con esto. Que esto hay que estudiar para hacerlo. Si lo quieren hacer, bienvenido sea, estudien, léanlo, sigan, cualquiera puede invertir, pueden abrir una cuenta en la Bolsa de Comercio de acá de Mar del Plata y van a poder comprar cualquier tipo de título, no van a tener problemas, pero tengan cuidado, porque esto, no digo que sea timba financiera, pero se asemeja mucho a eso. Entonces, dicho esto, la diferencia, o mejor dicho, en qué consiste ese activo financiero derivado conocido como futuro, es que, teniendo en cuenta un activo subyacente, yo me comprometo en un futuro, me obligo en un futuro, es un contrato consensual, pero es cuando una parte se obliga a entregar al momento del vencimiento el activo subyacente y la otra parte a pagar un precio por ella. Con lo cual hay un plazo ahí que es el que se utiliza para especulación. Pero ¿cuál es la diferencia sustancial? Que hay una obligación. Es decir, lo que yo asumo en el futuro es una obligación. Al momento del vencimiento, asumo la obligación de entregar el físico. Se conoce como entregar el físico a aquello que se ha contratado y obviamente el comprador a pagar el precio. El activo derivado de opción es distinto, porque yo no asumo la obligación o el compromiso en la opción al momento del vencimiento de entregar el físico o el activo financiero y pagar el precio. En la opción lo que yo adquiero es la facultad o prerrogativa de ejercer esa opción. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hay en la opción? En la opción hay, ¿se acuerdan cuando ustedes vieron precontrato, vieron contratos preliminares y preparatorios que había uno que se llamaba opción, un contrato preliminar de opción? ¿Por qué preliminar? Porque preliminar obligaba. Si se ejercía, obligaba. Entonces, la opción es un contrato por el cual yo asumo la prerrogativa o facultad de, en un momento determinado del futuro, en un momento determinado a largo plazo, en un momento determinado a corto plazo, al plazo que ustedes quieran, pero en un futuro, a ejercer o no la opción de acuerdo a que a mí me convenga patrimonialmente. ¿Estamos? Entonces, la diferencia entre el futuro y la opción es que en el futuro, contrato de futuro o forward, yo asumo la obligación de entregar al momento del vencimiento del plazo el activo financiero, y en la opción yo no asumo ese compromiso. En la opción adquiero la prerrogativa de comprar o vender ese contrato futuro. ¿Sí? Asumo la obligación en el momento del vencimiento asumo la prerrogativa de ejercer o no esa opción. Esa opción se divide en dos. En opción de compra o call, o de venta, que se conoce como put. Hay dos clases de opción, de compra o de venta. Calls o put. ¿Sí? Call como llamada. ¿Sí? C-A-L-L. Y put como put. ¿Sí? Call de compra, put de venta. Hay muchas clases de opciones, pero bueno, estas son las básicas, son
los call y los put. Vamos a explicar con un ejemplo para que se entienda cómo funcionan las opciones y después vamos a ver que hay opción americana y opción europea de acuerdo al vencimiento. Después vamos a ver cuál es, que hay un elemento característico de la opción que es la prima y que hay 5 elementos que determinan el valor de la prima y así sucesivamente. Supongamos que nosotros queremos viajar en diciembre a Nueva York. Siempre damos este ejemplo como para que se entienda. Y yo soy una empresa aérea, ¿sí? Que me dedico a vender pasajes aéreos. Traslado gente de un punto a otro. Traslado gente desde Ezeiza al JFK, ¿sí? De Nueva York. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo les estoy vendiendo a ustedes ahora el valor, ¿sí? Le estoy vendiendo el pasaje aéreo a un valor determinado. ¿Vieron que los pasajes aéreos todos salen distintos? Todos vamos en el mismo avión, pero uno pagó una suma, otro pagó otra. Es un lío. ¿Por qué? Porque ahí después empiezan los revendedores, los intermediarios. Pero eso, básicamente ese pasaje tiene un costo. Que esto se estudia, obviamente. Hay toda una materia para estudiar en contabilidad y en economía que se llama costos, que no es fácil. Yo tengo un costo de ese pasaje. Ahora, para saber cómo me sale el costo de ese pasaje, que hay muchas maneras de determinarlo, qué sé yo, precio promedio ponderado, lo que ustedes quieran, siempre hay algún elemento que incide más en el valor del activo que yo estoy vendiendo, de lo que yo estoy vendiendo. Bueno, en un avión, en un pasaje de avión, ¿cuáles van a ser? Primero va a ser el combustible. Segundo va a estar seguramente el primero o segundo va a estar los salarios. Y tercero va a estar el mantenimiento del avión. Y después veremos si le sumamos comidita o no le sumamos comidita, si va primera o no primera, si regalamos los auriculares o se lo chorean todo lo que viajan, al igual que las mantas y todas esas cosas, o las cucharitas. Por seguridad ya cucharitas no se da nada si no es de plástico. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces yo tengo un componente sustancial que es el combustible del avión. Si no, no puedo volar. Y ese combustible del avión lo saco, de acuerdo a lo que me venden a mí, el combustible que está tomado como valor de referencia sobre el petróleo. ¿Sí? Porque hasta ahora biodiesel no andan los aviones. Hasta ahora. Después por ahí y eléctricos tampoco. Entonces, ¿sí? Entonces, son derivados del petróleo. Quiere decir que yo hoy, en junio, puedo tener el valor del barril de petróleo. ¿Alguien sí puede buscar el valor del barril de petróleo de hoy, por favor? Que me haga el favor. Del WTI o del Brent, el que quieran. Tiene un valor, pero justamente puede ser que en diciembre tenga otro valor. Entonces, ¿de qué manera me incide a mí esa volatilidad del activo petróleo, del commodity petróleo, sobre el pasaje de avión? Bueno, ahí dice Antonini que es a $68,75 el barril de petróleo. ¿El barril o el galón? ¿Cómo está ahí? ¿Como galón o como barril? Barril Como debe ser. barril. Barril, bueno. Para galón era muy, muy caro. Pero barril de petróleo, bien. Barril de petróleo, $68. ¿Está? Imagínense, yo sobre eso saco los costos y digo, bueno, el pasaje a Nueva York sale $1.000. ¿Qué pasa si en diciembre, imagínense que en el Medio Oriente haya líos, que generalmente nunca hay líos en el Medio Oriente, no sé si habrá, que generalmente nunca hay líos. Supongamos que haya lío en el Medio Oriente, porque pasa en TNT, pasa en la vida real. Imagínense que haya algún país que le esté enviando misiles a otro y otro tenga toda una coraza de hierro. Es de película, pero imagínense que pase. No creo que llegue a pasar eso. Pero imagínense que pase y se corta la comunicación del petróleo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el activo empieza a escasear en el mercado, ¿qué pasa? Cuando el producto escasea, empieza a subir el precio. Entonces, empieza a subir el precio porque la OPEP, que es el valor del petróleo de la Liga Árabe, ¿qué pasa? Se lo compramos a Venezuela, que por ahí, ¿con qué se lo compramos a Venezuela? ¿Con todos los venezolanos que se fueron? ¿O se lo damos con vacunas? ¿Con qué se lo pagamos? A la República Democrática de Venezuela. Se lo pagamos con vacunas, se lo pagamos,
¿Se entiende? Entonces, Venezuela también es otra clase de petróleo, como también el WTI, que es el West Texas Intermediate. Puede ser que se me vaya a $100 el barril. Si pasa eso, obviamente el combustible en diciembre va a salir más caro que ahora. Entonces, ¿qué hace? ¿La empresa pierde? No. Para no perder, como mecanismo de cobertura o de hedging, ¿qué hace? ¿Sí? Suscribe a una opción, un call, que se conoce como opción de compra. ¿Por qué? Porque la opción me permite a mí establecer que en diciembre, si llega a pasar esto de que el petróleo se vaya a 100, yo ejerzo la opción y compro el barril a lo que me había comprometido en el momento de celebrar el contrato de opción, que era $68,75. ¿Se entiende? Entonces, en los contratos derivados de opción, donde yo adquiero la prerrogativa o la facultad de ejercer o no esa opción en un futuro, para ejercerla voy a tener que tres situaciones, ¿sí? Que establece la doctrina y toda la ciencia económica y la doctrina jurídica en torno a cuáles son esas tres situaciones, que se conoce como que la opción esté en el dinero o que la opción no esté en el dinero. Y para eso voy a tener que determinar cuál era el valor del activo subyacente y cuál era el valor del activo al cual yo voy a ejercer el precio de la opción para, justamente, el precio de ejercicio para poder comprar el activo subyacente al precio acordado. Entonces, eso que se conoce como el estar en el dinero o el in the money o out of money de la opción, es lo que me determina a mí si ejerzo o no esa opción como conveniencia económica. Es decir, yo me cubro en un futuro de que pueda ser volátil el activo que quiero adquirir y me cubro con una opción de compra. Para eso tengo que pagar una prima, tengo que pagar un fee, tengo que pagar una comisión. Esa prima o comisión se calcula con 5 elementos. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? ¿Se va entendiendo? Sea la opción de compra o sea la opción de venta, ¿eh? Ahí tengo que aclarar, antes de decir la prima, que existen dos clases en cuanto al vencimiento de la opción, dos clases de opciones. Está la opción europea, que es que yo digo que la opción va a vencer en un futuro y vence en ese día futuro, no lo puedo hacer vencer antes. La opción europea es que tiene una fecha rígida de vencimiento. Y la otra opción es la opción americana, el vencimiento americano, que puede ejercerse en cualquier momento entre la celebración de la opción y el maturity o vencimiento de la opción. Yo puedo ejercer la opción. ¿Estamos? Entonces, para determinar cómo funciona la opción, ¿voy muy rápido? ¿Se va entendiendo? Nunca se creyeron o imaginaron tener una clase así un martes a las 9:15 de la noche. Dicen, yo me quiero matar, nunca pensé que en derecho iba a llegar a ver esto. Bueno, no se maten porque es normal, ¿sí? Para eso estudian. Y ahí tenemos hasta niños escuchando la clase de comercial. Miren, ahí como Fabiola la está retando al nene o nena. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? ¿Cómo se determina el valor de la prima? No voy a hacer ningún chiste contra esto, o con esto, porque yo, que tengo muchas primas, siempre me gastaban con esto. Sí, no saben lo duro que es tener primas. Pero bueno, y lo lindo. Pero bueno, más allá de eso, siempre me tocaba sufrir las jocosidades de mis amigos, y obviamente ahora por una cuestión, no la vamos a hacer por una cuestión constitucional. ¿Sí? ¿En qué consiste la prima? La prima es un fee que se paga. Fee, FE se escribe. Fee es como un royalty. ¿Sí? Fee es un royalty. Es aquello que yo tengo que pagar para poder ejercer en un futuro la opción de call o la opción de put. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Sí? Yo les veo caras serias a todos, qué sé yo, Callao la veo seria, Telechea también, y Garza ni hablemos, que es de Aldo Civi, ya con solo eso ya está serio, pero nada. No, Néstor.
Trujillo está contento, pero está disimulando, porque tiene partido el corazón desde ayer, y así sucesivamente. Ese fee o prima que se paga forma parte. ¿Se acuerdan ustedes lo que era la seña? Bueno, es como una especie de seña. Es como una especie de seña. Que si ejerzo la opción, va a ser como una seña confirmatoria. Pero si no ejerzo la opción, va a ser como una seña penitencial. Porque esa prima que pagué, la pierdo. ¿Se entiende? A grosso modo, ahora lo explico bien. Hay 5 elementos que determinan el valor de esa prima para saber cuánto yo tengo o me sale cuál es el costo de que yo suscriba un contrato de derivado de opción, sea de call o de put. Los elementos son 5. Uno, el primer elemento es el precio del activo subyacente. ¿Sí? Spot price, se conoce esto. SPOT, espacio price. No se preocupen, está todo escrito esto, no se asusten. Spot price, spot price. El spot price es el valor del activo subyacente en el mercado. ¿Cuánto sale el barril de petróleo? $68 con 75. Ese sería el spot price. Después aparece otro que se conoce con el nombre de strike price. Como el strike de la chuza de bowling. Strike, ¿vieron ese strike? Bueno, ese strike sería como precio de ejercicio. Strike price. Ese es el precio al cual yo voy a ejercer la opción. Por ejemplo, che, el barril de petróleo sale 68,75. Bueno, yo te voy a hacer un strike price de $70. ¿Qué puede pasar en diciembre? Que el barril de petróleo esté, 3 opciones, igual a $70, por arriba de los $70 o por debajo de los $70. ¿Está claro? Esto es estadística, para que vayan familiarizándose con otras cosas. Hay 3 resultados solamente sobre esta posibilidad. ¿Cómo? Igual, mayor o menor. Entonces, sobre un 100, ¿cuánto sería? Un 33,33%, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hay un 33,33% o un 66,66% de que ocurra y un 33,33% de que no ocurra. ¿Estamos? Depende de cuál sea la opción que yo haya suscripto. Si es de call, un 66,66% de que ocurra que yo ejerza la opción y un 33% que no, por una cuestión estadística. Obviamente después de investigación de mercado. ¿Se dan cuenta? Entonces, el primer elemento, spot price, valor del activo subyacente. Segundo elemento, precio de ejercicio o strike price, el precio al cual yo voy a ejercer. Tercer elemento es la tasa de interés. ¿Por qué? Porque si yo alargo el vencimiento de la opción, y si yo tengo una opción americana o una opción europea, no es lo mismo que me venza mañana mismo o que me venza a largo plazo, pero yo sé que vence ese día, porque puedo saber, ir viendo cómo evoluciona el activo subyacente. Entonces, la tasa de interés está relacionada no solamente con el valor del activo subyacente, con algo que vamos a ver ahora a continuación que se conoce como volatilidad, sino también con el tiempo que resta para el ejercicio de la opción o el maturity. Entonces, hasta ahora vamos 3: spot price, strike price, tasa de interés. Cuarto elemento, volatilidad. Volatilidad de la especie, volatilidad que puede ser explícita o implícita. La volatilidad de la especie, ¿saben qué significa lo que significa volátil? Algo volátil es que no es certero, que fluctúa mucho. Si el activo subyacente es muy volátil, va a haber mayor tasa de interés. ¿Por qué? Porque hoy puede estar arriba y mañana puede estar abajo. ¿Se dan cuenta? Cuanto más volátil es, mayor tasa de interés va a haber. Y el último elemento es el vencimiento, o fecha del vencimiento, o tiempo que resta desde la suscripción de la opción hasta el vencimiento de la opción, que se conoce con el nombre de maturity o vencimiento. ¿Cuándo vence esa opción? ¿Estamos? Entonces, ese plazo que me falte significa una cosa, que a medida que pasa el plazo de la opción,
teniendo en cuenta la volatilidad del activo financiero, cuanto más me acerque a la fecha de vencimiento de la opción, yo voy a saber con mayor certeza cuál va a ser el valor del activo. Entonces, cuanto más me acerque, menos va a ser la tasa de interés, más certeza voy a tener de acuerdo a cuánto vale el activo financiero para saber si puedo ejercer la opción. Con todos esos elementos, a mí me determina que, con todos esos elementos que yo pagué, a mí me determina que el 23 de diciembre de 2021 nosotros vamos a irnos a Nueva York porque ya tenemos el pasaje. Ahora, la empresa ya lo vendió, ya lo comercializó y ustedes se van a ir igual. La empresa no los va a llamar para decirle, che, ¿saben qué? Ahora salen $1.500, me debes $500. Ustedes ya lo pagaron. Ahora, ¿cómo se cubre la empresa? ¿Sí? ¿Cómo se cubre de eso? Bueno, la empresa va a llegar un momento, va a suscribir un contrato de derivado de opción y cuando llegue el 23 de diciembre va a decir, bueno, que va a hacer, va a tener que utilizar el combustible para que vuele el avión que a ustedes los va a llevar. Va a decir, che, ¿cuánto está hoy el valor del petróleo? Habíamos dicho que hoy estaba 68,75, pero en diciembre del 23 puede ser que esté $100. Si yo firmé una opción de compra a $70 el barril de petróleo y en diciembre está 100, ¿qué hago? ¿Ejerzo la opción o no? Sí, ejerzo la opción. La opción está en el dinero, ¿sí? Está in the money. ¿Por qué? Porque yo me estoy ahorrando ¿cuánto? $30 el barril de petróleo. ¿Se dan cuenta? Parte de pago del precio va a ser la prima. Entonces, lo que yo haya pagado en función de prima, se le resta y tengo que cancelar el resto. ¿Se va entendiendo? Situación 2. Imaginemos que llega el 23 de diciembre y el barril de petróleo está a $70. ¿Qué hago? ¿Ejerzo la opción o no? A mí me sale lo mismo comprarla en el mercado que comprársela al que ya suscribí. ¿Ejerzo la opción o no? Sí ejerzo la opción, porque cuando el precio está igual, yo ya pagué la prima. Entonces, como la prima la voy a descontar, yo ya tengo hecho un pago por anticipado. ¿Para qué voy a perder la prima? Entonces, en el contrato derivado de call, cuando el precio está igual, van siguiendo cuál es la regla. Cuando el precio del activo subyacente está igual o superior al strike price, cuando el precio del spot price está igual o superior al strike price, ejerzo la opción, porque la opción está en el dinero. Ahora imaginemos que el 23 de diciembre está a $50. ¿Qué hago? No ejerzo la opción. Pierdo la plata que di como consecuencia de prima y me voy a comprarlo al mercado que me sale, ¿cuánto? $18,75 más barato por barril o $20 más barato. ¿Se entendió? Eso es un contrato derivado de opción. Clarísimo. Obviamente, va a faltar estudiarlo. ¿Se entiende cómo opera? ¿Cómo funciona? Así es como funciona el contrato derivado de opción. Por último, pero no por ello menos importante y complejo, aparece el swap. Y el swap es complejito. Contrato derivado de swap. SWAP. Permuta. ¿Sí? O intercambio. El swap lo vamos a tratar de explicar y lo seguimos explicando en la clase que viene, ¿sí? Porque no vamos a llegar a... Yo que más dije que quería hablar hoy, el BPP, no lo vamos a ver, lo vamos a ver la semana que viene, porque en realidad lo del BPP lo tendría que haber explicado Natielo y Yanni, pero no piensen que yo me olvido lo que dije en la última clase. Me acuerdo que había dicho eso y está grabado, pero lo vamos a explicar, lo vamos a explicar la clase que viene. Contrato derivado de swap. ¿En qué consiste el swap? El swap consiste en un intercambio de posiciones financieras. Hay diversas clases de swap. Los swap pueden ser de tasas de interés o interest rate swap, o pueden ser de monedas, como el currency swap, o pueden ser de opciones, que se conoce con el nombre de swaption, o puede ser de cualquier otro activo que fluctúe en un mercado determinado. ¿Sí?
Pero ¿en qué consiste el swap? Para que se conozca el ejemplo. Imaginemos, lo explicamos con esto porque es la manera más fácil de explicarlo. Imaginemos que hay dos empresas matrices, ¿sí? Imaginémonos en una situación hipotética, utópica, como decía Tomás Morus, ¿sí? Lindo libro para leer de política ese, entre otros tantos más. Imaginémonos utópicamente que existe una pandemia en el mundo, ¿sí? Que no es real, pero imaginemos que exista una. ¿Y qué hay? Un laboratorio en América que las produce, y hay un laboratorio en el continente europeo o asiático que las produce. Imaginémonos que sea así, que no creo que sea así, pero imaginémonos que pase. Entonces, la empresa americana, ¿sí? Matriz americana del laboratorio americano, ¿en qué percibe sus ingresos? ¿Cómo percibe sus ingresos? En dólares, ¿sí? Es decir, que su cash flow es en dólares. ¿Y la empresa europea en qué los recibe? Supongamos que la empresa europea esté en Gran Bretaña o en la Comunidad Económica. Bueno, si está en Gran Bretaña, lo recibirá en libras, en pounds, y si está en la Comunidad Europea, lo recibirá en euros. ¿Estamos? Hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos? Una diferencia en el cash flow de monedas. ¿Estamos? Pero supongamos que la vacuna del continente americano es muy buena, entonces quiere establecer una subsidiaria en Europa. Entonces, la empresa americana, cuando digo americana no digo porque sea yanqui, continente americano. ¿Estamos? Americana, porque comercio exterior todo es en dólares. La empresa americana central, la matriz, tiene una subsidiaria o una filial en Londres. Divino. Y supongamos que la empresa matriz londinense tiene una filial o subsidiaria en Nueva York. ¿Está claro? ¿Hasta acá vamos? Quiere decir que tenemos dos empresas matrices con cash flows diferentes de moneda y tenemos dos filiales distintas cuyos cash flow también son distintos. ¿Por qué? Porque la empresa matriz americana tiene un cash flow en dólares y la empresa filial americana va a tener un cash flow en libras. ¿Se van dando cuenta? ¿Se van dando cuenta? Y la empresa matriz londinense va a tener un cash flow de ingresos en libras, pero su filial en América va a tener un cash flow de ingresos en dólares. ¿Hasta ahí va? Imaginemos, hasta ahí vamos, ¿no? Imaginemos nosotros que estas empresas filiales recurren a un préstamo. ¿Sí? Recurren a un banco para decir, mira, tenemos que constituir esta filial, préstame tanta platita. Obviamente la filial americana en Londres va a ir a un banco londinense y el banco londinense le va a dar libras. ¿Sí? Y la empresa filial europea, anglosajona, va a ir al continente americano y le va a pedir a un banco americano y el banco americano le va a dar dólares. Entonces, ¿qué hacen las empresas en esa situación? Lo que hacen es que obviamente tanto la libra o el euro con relación al dólar no valen lo mismo, fluctúa. ¿Sí? Por la diferencia de cambios va a fluctuar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? Las matrices de las dos empresas, la matriz americana y la matriz europea, lo estoy explicando lo más sencillo que puedo, van a swapear posiciones. Entonces, en vez de la empresa americana matriz tener que enviarle remesas de dinero a la filial americana en Londres para que pague en libras y las convierta, las empresas matrices van a decir, che, hagamos una cosa. Vos que tenés tu subsidiaria o tu filial de Londres en América, yo me voy a hacer cargo de pagar. ¿Sí? Vos que tenés cash flow en dólares, yo, matriz americana, me voy a hacer cargo de pagar el préstamo de tu subsidiaria londinense en América en dólares y vos hacete cargo de pagar el préstamo de mi subsidiaria americana en Londres en libras. De la diferencia, ahí nace el swap, de la diferencia lo cubre el swap, que puede ser en más o en menos. ¿Se entiende? Eso es un swap.
Eso es un swap de dineros. Puede haber swap de tasas de interés porque la diferencia sea entre cash flow fijo y tasa de interés variable, pero eso es básicamente la operatoria del swap. ¿Se entendió? ¿No se entendió hasta acá? La Veo parte cara de de no, de nones. la parte de la diferencia, profe, no la entendí. La última parte. La parte de la diferencia pasa así, que las monedas no valen lo mismo. Y puede ser que haya cash flows variables, pero además puede ser que la propia moneda valga distinto con relación al periodo de tiempo. Ejemplo, ustedes saben que la libra esterlina es más cara que el dólar. ¿Por qué decimos que la libra esterlina es más cara que el dólar? Porque se necesitan más unidades de dólares para adquirir libras esterlinas que de libras esterlinas para adquirir dólares. ¿Como consecuencia de qué? De que la libra esterlina es más fuerte que el dólar. O por lo menos eso es lo que opera. Y con el euro también, porque el euro es más caro que el dólar. ¿Sí? Creo que con 90 céntimos de euro nosotros compramos un dólar. O vendiendo un dólar a mí me dan menos de 90 céntimos de euro. No centavos, céntimos. No son lo mismo. ¿Sí? Entonces, centavos son de dólar, céntimos de euros. Entonces, ya en libras es distinto, porque están los peñiques y todas esas cuestiones. ¿Estamos? Entonces, ahí hay una diferencia de valor. Entonces, si yo, como matriz americana, a mí me resulta mucho más fácil adquirir los dólares y pagar más fácil el préstamo de la subsidiaria londinense en América, ahí tiene que haber un swap para establecer las diferencias de cómo compenso yo, porque económicamente le va a salir más caro a la empresa londinense, ¿sí? A la empresa londinense más caro pagar el préstamo en libras de la subsidiaria americana. Entonces, de esa diferencia se provoca lo que se conoce como, de nuevo, un descalce o mismatch que cubren las empresas matrices por vía de un swap. Entonces, yo me hago cargo de pagarlo, pero la diferencia la cubre el swap. Por eso después aparecen swap que se conocen con el nombre de floors, de ceilings. En el medio hay un corredor y todo lo que supera el floor o el ceiling, floor, piso, ceiling, techo, se paga el swap. ¿Está? Entonces, no se preocupen que de eso hay material, se lo vamos a volcar para que lo lean. Tampoco es trascendente que lo aprendan al dedillo, simplemente que vean que existe y que lo tratamos de explicar lo mejor posible. ¿Hasta acá va? Con esto damos por finalizado hoy porque ya tienen suficiente material como para, y complejas las ideas como para, pero se entendió, ¿no? Lo que es la securitización sintética de contratos derivados es eso. ¿Le puedo hacer una ¿Vamos? pregunta? Sí, cómo no. Cuando se dice que las reservas nuestras están en swaps chinos Sí. o swaps de China, ¿qué No sé quién está vendría a hablando. ser? Natalia Núñez. Natalia, ¿qué vendría a ser eso? ¿Cuál es el intercambio ahí? No, ¿Qué ahí es eso? ¿Qué los sería? swaps están predeterminados. Lo que significa, primero, que no existen reservas. Las reservas generalmente se contabilizan en un sistema de moneda, que son dólares. Pero las reservas se supone que son económicamente la garantía del circulante que existe en un país. ¿Sí? Para que no haya inflación. Es decir, que yo, cada peso que emito, tiene que tener un peso de garantía. ¿En qué? En algo que no se deprecie. Porque el Banco Central, si bien es autárquico, es el que gobierna el tesoro del país. Toda la plata del tesoro está administrada ahí. Entonces, porque además es el que se encarga del valor de la moneda. Entonces, por vía de las reservas, bueno, hay muchas clases de reservas, pero las reservas técnicas significa que debería haber en las arcas o en las reservas del Banco Central la misma cantidad de circulante que lo que hablábamos, que decíamos que era la masa monetaria, el M1, M2, M3, M4. Y así sucesivamente. Es decir, que todo el circulante, todos los pesos que ustedes tienen, ¿sí? Esto lo inventó un señor que se llama David Ricardo, se llamaba, porque ya está muerto, ¿sí? Por una teoría, él era, bueno, después lo explico eso, lo del calvinismo y lo de David Ricardo y lo de la teoría del interés y del dinero. Pero David Ricardo se dio cuenta que no era lo mismo emitir 100
que 1 millón. Es lo que vulgarmente Virginia Gallardo dijo en un programa de televisión, entonces podríamos ser todos ricos y tener $1 millón. Burdamente sí, pero no es real, porque nosotros no podemos emitir dólares, podemos emitir pesos. Ahora, ¿es cierto que podríamos emitir 1 millón de pesos para cada ciudadano? Sí, es cierto. Ahora, los bienes no valdrían 1 millón de pesos. El agua valdría 2 millones de pesos por día. ¿Se dan cuenta? Porque hay una ecuación, el monetarismo genera, hay un fenómeno monetario que genera que cuanto vos incrementás la base monetaria sin las garantías suficientes, automáticamente los precios se disparan. ¿Sí? Esto pasa, bueno, en todos los lados del mundo no pasa, porque ya está resuelto. La inflación que es del 2 o el 3% anual. Pasa en Argentina, por ejemplo, pasa en Venezuela, pasa en los países africanos. El famoso multiplicador. Sí, es un efecto multiplicador. Porque es psicología, pero es monetario, porque el valor de la moneda se deprecia. Entonces, ¿qué pasa? Sigo con la explicación. Para cada peso debe haber, que es moneda, si es moneda papel se conoce, ¿no? Para cada peso debería haber un peso en las reservas del Banco Central. ¿En qué activo lo pondrían ustedes si fuesen el presidente del Banco Central? Y el primero que se pone es en oro, que es el activo que menos se deprecia, ¿sí? Y uno de los que más vale. En oro, técnicamente, barrotes de oro, lingotes de oro, ¿sí? Ahí se garantiza, bueno, quiere decir que hay solvencia, pero también se garantiza ¿en qué? En compra de divisa fuerte. ¿Cuál es? El dólar. Entonces, ahora, ¿el dólar cómo lo tengo yo? No es lo mismo que tenga el dólar billete, que lo tengo, a que tenga bonos del tesoro en dólares o que tenga swap chinos en yuanes. ¿Se dan cuenta? Los swaps son contratos predeterminados que están en yuanes y son swaps por diferencias. Es decir, eso está garantizado con un instrumento financiero, pero después el instrumento financiero hay que cumplirlo. No es lo mismo tener reservas en instrumentos financieros que tener reservas en dinero o tener reservas en otro bien que no se deprecie. Por eso el problema de cuánto es el swap. ¿Ustedes saben cuánto está evaluado el swap? No sabemos cuánto está evaluado el swap de divisas que supuestamente son reservas de miles de millones de dólares. Ese swap no se puede salir a vender al mercado. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el Banco Central interviene en el valor de la divisa, del dólar, como por intermedio del control de cambios, que hoy está a 100 dólares, 100 pesos un dólar, el oficial, ¿sí? Quiere decir que a mí yo necesito 100 unidades monetarias del peso argentino para comprar una unidad monetaria del dólar. ¿Se va entendiendo, Natalia Núñez? Ahora, yo no quiero que se me vaya, que se me desbande, porque el dólar, ¿cuánto debería estar? Y de acuerdo al relacional debería estar 250 pesos. De acuerdo al valor del MEP está 153, de acuerdo a 62, de acuerdo al Blue, 154 para la venta, 152 para la compra. ¿Sí? Quiere decir que hay una distorsión entre el mercado de cambio oficial y lo que sale, el Blue o ilegal, o lo que sale el contado con liquid o bolsa, el MEP, que esos son legales. El Blue no es legal. ¿Está? Entonces, no quiero que se me dispare de 100. Y resulta ser que empieza a escasear el dólar. Y la gente recurre al mercado Blue, el Blue. ¿Se acuerdan que llegó un momento a 195 el Blue? Bueno, imagínense la plata que ganó aquel, ¿sí? Que pagó como mucho 160 dólares, 160 pesos el dólar y después lo vendió a 195. ¿Cuánto se ganó? 35% más por dólar ganó en pesos. Es decir, que si yo gasté, ¿sí?, 160 pesos para comprar un dólar, cuando lo vendí a 195 en pesos, obtuve 195 pesos por dólar. A mí me rindió el 35% más, en pesos. Si eso no es timba financiera, ¿qué es? No es solamente operar ¿era para deprimirnos en clase? No, para nada. Yo le digo que tiene que estar atentos, nada más. Porque esto lo puede hacer cualquiera, ustedes lo pueden hacer también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Banco Central sale a intervenir, ¿cómo sale a intervenir? Por eso se llama tipo de cambio
ahora no es libre, está con cepo, con intervención del Estado. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No entiendo lo de ese cuadradito, ese rectangulito. ¿Qué hace? Sale a llenar de dólares el mercado, porque quiere decir que si está subiendo el precio es porque hay escasez de dólares. Si hay escasez de dólares, cuando escasea el activo, ¿qué pasa? ¿Se dan cuenta que todo es teoría económica? ¿Microeconomía? El futuro son las criptomonedas. Sí, mientras sigamos teniendo electricidad, es cierto. Nos compramos, le metemos, ¿sí? Es cierto, el futuro son las criptomonedas, pero bueno, también son riesgosas las criptomonedas, ¿eh? Ojo. ¿Qué pasa? Cuando se fue a 195, ¿qué hizo el Estado? Salió a tirar dólares al mercado. Quiere decir que tuvo que salir a vender. No salió a vender swaps, tuvo que salir a vender el físico que tenía de dólares. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llenó de dólares el mercado, el valor empezó a bajar porque estaba el activo en el mercado. Entonces la gente ya empezó a decir, ah, bueno, pero entonces no hay escasez. Entonces ahora, ¿a cuánto lo compro ahora? 162. 154. Ahora imagínense que a la gente no le interesa el dólar. Como a nosotros, que no nos interesa el dólar. Que vendemos la nafta, la comparamos con el dólar, los departamentos y las casas los vendemos en dólares, los campos también, todo hacemos en dólares, pero no tenemos dolarizada la economía. Una gran mentira. Lo único que tenemos especificado son los salarios. Pero la economía está toda dolarizada. Porque naturalmente va a pasar, porque cuando uno importa, todos los productos importados están en dólares, no en pesos. Entonces, ¿qué pasa? Se deprecia y a nadie le interesa el dólar. Entonces, ¿qué tiene que salir a hacer si el valor del dólar, supongamos, bajase por debajo de los 100 pesos? El Estado tiene que salir ¿a qué? A comprar dólares del mercado, porque primero le salen barato y segundo, ahí es cuando el Banco Central se hace de reservas. Empieza ¿a qué? A demandar el producto. ¿Por qué? Porque como hay sobreoferta de producto, cuando hay exceso de oferta, ¿qué pasa? El precio del producto baja. Entonces, ahí es donde sale el central ¿a qué? A comprar dólares. Cuando empieza a comprar dólares, que obviamente no se los compra usted, compra en los mayoristas, y bueno, 10.000 millones de dólares, que es una bocha de guita que nunca en mi vida, ni en mis 100 vidas reencarnadas voy a ver, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Empieza a decir, che, este activo está siendo reclamado. Entonces empieza a subir el precio y lo estabiliza. ¿Se dan cuenta? Así es como funciona el tipo de cambio. Si pasase eso, todos esos dólares están en físico, pero no todos los dólares están en físico, porque si los dólares estuviesen en bonos, el Estado no recibe los dólares sino hasta que no se pagan los bonos. ¿Se dan cuenta? Y los bonos que son en dólares pueden ser bonos emitidos por el propio Estado o pueden ser de estados, de terceros estados, de potencia o no potencia, de otros países. ¿Se entiende, Natalia? Entonces, la reserva, técnicamente debería existir la misma cantidad de reservas que el circulante. No pasa nunca. Por eso existe la inflación. ¿Sí? Porque no es... ¿Vieron cuando todo esto les va a sonar a mucho, pero le dan a la maquinita, le dan a la maquinita, es esa maquinita que imprime billetes. Ahora, el Estado no puede imprimir dólares. ¿Por qué? Porque no es soberano con relación a eso. ¿Qué es lo que puede imprimir el Estado? Pesos. Ahora, para imprimir esos pesos significa que yo debería tener la misma cantidad garantizadas como reserva del Banco Central. Cuando no existe eso, se da un fenómeno monetario que se llama, que no lo dice Cataldo, lo dice la ciencia económica, que se llama, ¿sí?, de un fenómeno monetario del monetarismo, que es la inflación, que es el aumento acelerado, constante en el tiempo del valor de los activos en el mercado. Entonces, siempre hay inflación, porque un activo no vale lo mismo hace 50 años que ahora. Siempre se deprecian. El tema es ver cuál es la tasa de depreciación, no de amortización. La tasa de depreciación de ese valor, de ese activo. Eso es lo que genera el tema de la inflación, la depreciación del bien. Por eso, de allí las teorías nominalistas o valoristas de la moneda, para saber si en una economía de inflación, cuál es la que sirve. Obviamente, con inflación lo que sirve es el valorismo. 772 del Código Civil y Comercial.
porque la deuda va a ir ajustando a otra con relación al bien en el mercado. Si yo tengo una economía fija, lo que me sirve es estable, nominalismo. ¿Por qué? Porque el peso va a valer lo mismo ahora que en 20 años. ¿Se dan cuenta? Ahora, nosotros que tenemos la experiencia en Argentina, que desde la primera serie democrática, desde el 83 en adelante, ya se sacaron unos cuantos ceros. Imagínense que ustedes el plan austral, que fue el que convirtió 1000 australes un peso, sacó 4 ceros ahí nomás. Ya quiere decir que un peso de los de ahora, que sigue siendo el mismo, sí, en realidad se modificó después, pero sigue siendo el mismo, ya sale 4, cuando digo 4 ceros, ¿cuánto es? ¿1000 o 10.000? 10.000 veces menos. ¿Sí? Si digo 4 ceros, son 10.000 veces menos que vale el peso, a lo que valían en aquel momento. Y ahora, ¿de qué hay billetes? ¿Saben cuál es el primer síntoma? La emisión de valor de los billetes. La 18.188, olvídate también. ¿Cuál es el billete de denominación más alta que hay? El de 1000, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué les parece que es? Ustedes mismos, ¿saben cómo se dan cuenta ustedes? Por el billete que tiene en la billetera. Antes andar con uno de 100 era una locura. Che, andar con 5 billetes de 100 mangos en el bolsillo, tremendo, pará, aflojá. Ahora anda con 5 billetes de 1000 y no alcanza. Eso significa pérdida o depreciación de la moneda que tienen. Eso es lo que provoca la inflación. Y como siempre, la inflación es un impuesto que pagan, ¿quiénes? Los más pobres. ¿Por qué? Porque al más pobre, al que no tiene ingresos sustentables, paga lo mismo de IVA que podemos pagar nosotros, el 21%. Por ejemplo, sobre la leche. Son impuestos distorsivos, pero eso no es cuestión de un gobierno, eso es cuestión de una historia de un país. ¿Sí? Que tenemos desde el año 93 firmado un pacto fiscal con un impuesto que iba a durar 6 meses y todavía lo seguimos teniendo como el impuesto al cheque. Nos vemos la clase que viene, ¿sí? Espero que haya servido. Vuelco el material. Ustedes me llevan a hablar de política y no voy a hablar de política. Que tengan buenas noches. Disculpen que sea pesado, pero es así el tema. Hasta luego. Chao, doctor. Buenas Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches.